Módulo 13. Administración tributaria. Unidad 2. Procedimientos en el sistema jurídico tributario mexicano. Sesión 4. Procedimiento de ejecución forzada. Presentación. Gran parte de los ingresos que conforman la hacienda pública proviene de las contribuciones de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, ellos no cumplen sus obligaciones de tributar, por lo que la autoridad fiscal cuenta con la facultad de cobro coactivo o facultad económica coactiva, la cual permite aplicar un cobro forzoso de la deuda. Las autoridades, derivado de sus facultades, pueden iniciar el procedimiento de fiscalización y posteriormente el de determinación de contribuciones omitidas para imponer un crédito fiscal. Una vez impuesto el crédito fiscal, el contribuyente cuenta con un plazo de 30 días para pagar o garantizar el adeudo. Si no acontece uno de estos dos supuestos, se inicia el procedimiento de ejecución forzada, en el que la autoridad puede exigir el pago en vía de ejecución. Esta clase de procedimiento coercitivo en contra de los deudores es el que se analizará en esta sesión, su definición, aspectos generales y etapas. Presupuestos del procedimiento de ejecución forzada. De acuerdo con Delgadillo, la justificación de la facultad económico-coactiva de la Administración se apoya en la naturaleza del crédito fiscal que responde a las necesidades de carácter público a cargo del Estado, ya que frente al interés público no puede prevalecer el interés particular. 2015. Por su parte, Narciso Sánchez señala que la ejecución forzada tiene tres presupuestos que son: la existencia de un crédito fiscal no satisfecho dentro del plazo que marca la ley. El artículo 145 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales exigirán el pago de créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante el procedimiento administrativo de ejecución. La invasión o injerencia por parte del Estado en la esfera jurídica del deudor fiscal se realiza mediante el aseguramiento del interés contributivo con el embargo de los bienes o recursos propiedad del sujeto pasivo, lo que se hace en forma coactiva u obligatoria. Culminación de la satisfacción del interés de administración pública. Se lleva a cabo mediante el ingreso de una cantidad en dinero o en especie, en concepto de pago finiquito de la prestación reclamada por el fisco. Todo ello debe hacerse siguiendo las cauces legales de esa materia. Procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento de ejecución formada se encuentra en la legislación con la denominación de procedimiento administrativo de ejecución, también conocido por sus siglas como PAE. Para iniciar su estudio es importante definir dicho concepto, que de acuerdo con el tratadista Carrasco, es el conjunto de actos administrativos que lleva a cabo la autoridad fiscal en forma coactiva, independientemente de la voluntad del obligado, para exigir el pago de créditos fiscales no cubiertos ni garantizados dentro de los plazos señalados por la ley y con el propósito de recaudar los importes debidos, aún en contra de la voluntad del deudor. 2008. Por su parte, Fernández menciona que es el medio del cual disponen las autoridades para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley fiscal respectiva. 2001. Sergio Francisco de la Garza establece: el procedimiento administrativo de ejecución tiene, pues, como finalidad la recaudación del importe de lo debido por virtud de un crédito fiscal no satisfecho voluntariamente por el deudor en ese crédito, sea el sujeto pasivo por adeudo propio, ajeno, con responsabilidad solidaria, sustituta u objetiva, prescindiendo de la voluntad de ese deudor o aún en contra de su voluntad. 2008. Aspectos generales del procedimiento administrativo de ejecución. Para el estudio de este procedimiento es necesario conocer aspectos esenciales relacionados con su fundamento legal,
cuestiones constitucionales y su naturaleza jurídica. Por ello, se presenta a continuación a dicho análisis. Fundamento legal. Este procedimiento se regula con el Código Fiscal de la Federación, desde el artículo 145 hasta el 196b. El artículo 145 dispone. Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante procedimiento administrativo de ejecución. Se observa que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos a través de esta facultad económico coactiva, por lo que las autoridades competentes para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución tienen a su cargo la función de recaudar los créditos fiscales. Tratándose de créditos fiscales federales, la autoridad encargada de la recaudación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT, que es un órgano desconcentrado de dicha secretaría. Al SAT se le denomina autoridad ejecutora o exactora. Se debe resaltar la cuestión de las controversias que se suscitan entre el fisco federal y los fiscos locales en el recibimiento del pago de créditos fiscales. Lo anterior está previsto en los artículos 147 y 148 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente. Artículo 147. Las controversias que surjan entre el fisco federal y los fiscos locales relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales se resolverán por los tribunales judiciales de la Federación, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a las siguientes reglas. 1. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de estos. 2. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante. Artículo 148. Cuando en el procedimiento administrativo de ejecución concurran contra un mismo deudor el fisco federal con los fiscos locales fungiendo como autoridad federal de conformidad con los convenios de coordinación fiscal y con los organismos descentralizados que sean competentes para cobrar coactivamente contribuciones de carácter fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público iniciará o continuará, según sea el caso, el procedimiento administrativo de ejecución por todos los créditos fiscales federales omitidos. Otro aspecto relevante sobre este tema es el derecho de preferencia que tiene el fisco federal sobre otros acreedores, aspecto que prevé el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 149. El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto a los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes. La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo. En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución. Retomando lo vertido en el precepto, se resume que el fisco federal siempre tendrá preferencia para recibir el pago de créditos fiscales sobre otros acreedores, excepto
cuando se trate de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Consideraciones de constitucionalidad. Desde hace varios años se ha cuestionado la constitucionalidad de la facultad económica coactiva del Estado, objetando que es violatoria de preceptos de la Constitución que consagra derechos humanos. Sobre el tema son muy interesantes las opiniones variadas, por ejemplo, por Delgadillo. La existencia de esta facultad en favor de la autoridad administrativa ha sido objeto de argumentaciones aisladas en su contra, que le califican de anticonstitucional, en especial por considerar que es violatoria de las garantías consagradas en el artículo 14 y 17 de nuestra Constitución, porque en base en ella, la autoridad administrativa priva de bienes, propiedades, posesiones o derechos a los contribuyentes sin juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, por lo que la autoridad fiscal se hace justicia por sí misma. 2015. También se ha dicho que viola el artículo 22 constitucional. Al respecto, Sánchez dice que este artículo sienta la base del procedimiento administrativo de ejecución, al indicar que no se considera como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de impuestos o multas, porque sin desconocer el sentido literal en cuestión, que orienta esa facultad a favor de las autoridades judiciales. En diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales respectivos, se ha establecido que no puede quedar en manos de dichas autoridades el cobro forzoso de contribuciones, pues ello es una facultad propia del Poder Ejecutivo y sobre todo que se debe respetar la teoría de la división de poderes y por tal virtud el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades fiscales no está en pugna con el artículo 22 en comento, pues se justifica a todas luces y solo es fundamental para que valga que se sigan las formalidades estipuladas en la ley ordinaria que lo contiene, esto es, las del Código Fiscal de la Federación, Código Financiero del Distrito Federal, códigos fiscales o administrativos de las entidades federativas y municipios para que tenga la debida eficacia y el respeto a su configuración práctica. 1999. Estos argumentos que manifiestan inconstitucionalidad del procedimiento administrativo de ejecución no han tenido éxito, ya que los tribunales se han pronunciado al respecto dando validez al procedimiento de naturaleza administrativa. Naturaleza jurídica. Respecto a la naturaleza jurídica, Rodríguez señala lo siguiente: el procedimiento económico coactivo es un procedimiento administrativo, tanto subjetiva como objetivamente considerado, desde el primer punto de vista, porque quien lo ejecuta es la administración; desde el segundo punto de vista, porque su finalidad no es la resolución de una controversia, sino la recaudación del importe de lo debido en virtud de un crédito fiscal no satisfecho voluntaria y oportunamente por el deudor de este crédito, aunque dicho deudor no esté conforme, pues en este caso, para discutir la legalidad del crédito en cuestión, el particular debe promover un procedimiento distinto y autónomo para dirimir esa controversia. 2001. Etapas del procedimiento administrativo de ejecución. Generalmente en la doctrina, los tratadistas expresan que las principales etapas del procedimiento administrativo de ejecución son requerimiento de pago, embargo, remate. Requerimiento de pago. Previo al requerimiento de pago, la autoridad debe entregar al contribuyente un documento llamado mandamiento de ejecución, el cual es un acto administrativo de autoridad fiscal competente que funda y motiva por escrito el cobro forzado de una contribución o un aprovechamiento cuando no fue pagado en tiempo y forma por el sujeto pasivo principal o responsable solidario. Sánchez, 1999.
El procedimiento que se está analizando es el conjunto de actos que realiza la autoridad fiscal, por lo que al ser un acto de autoridad debe respetar el derecho de seguridad jurídica de los particulares que establece el artículo 16 constitucional, que señala: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Analizando este artículo a la luz del procedimiento de cobro en estudio, se observa que cuando una autoridad transgreda la esfera jurídica del gobierno, la autoridad fiscal en este caso, al iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, debe hacerlo a través de este mandamiento por escrito, que será el mandamiento de ejecución emitido por autoridad competente. En este caso, respecto a la autoridad fiscal, debe fundar o motivar el procedimiento, entendiendo por fundamentación el señalamiento de preceptos legales aplicables al caso concreto y motivación a la serie de razonamientos lógicos jurídicos sobre por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Analizando el mandamiento de ejecución, se define el requerimiento de pago como el acto jurídico procedimental por el que el ejecutor fiscal exige formalmente el pago de un tributo que no fue satisfecho en tiempo o la garantía del adeudo fiscal. Este debe ajustarse a los requisitos que al efecto señalen las disposiciones para las notificaciones en general. Básicamente, que se entienda la diligencia con la persona a quien se dirige la notificación o con su representante legal, y en caso de que no se encontrare en su domicilio la persona buscada, debe dejarse un citatorio para que espere al ejecutor al día hábil siguiente a una hora fijada, con la indicación que en caso de que no concurra a la cita, se practicará el requerimiento y se continuará el procedimiento con la persona que se encuentre en el domicilio. En el momento de practicar el requerimiento de pago, el ejecutor designado deberá atender directamente la diligencia con el deudor, persona física o representante legal de la persona moral, o bien, en su defecto, con la persona que atienda la diligencia. Deberá solicitarle en ese acto el pago del crédito fiscal más los gastos de ejecución, circunstancias que el ejecutor debe asentar en el acta de requerimiento de pago desde el inicio, desarrollo y conclusión de la diligencia, acta que debe ser firmada por el ejecutor y por la persona con quien atendió. Embargo. El embargo es el acto administrativo que tiene por objeto salvaguardar los intereses del fisco federal mediante el aseguramiento de bienes propiedad del sujeto pasivo o deudor, a fin de hacer efectivo el importe de créditos insolutos por medio de la enajenación de estos. Tales bienes deberán ser suficientes para permitir que el producto de su enajenación cubra el crédito fiscal y sus accesorios. Carrasco, 2008. En opinión de Sánchez, el embargo se le identifica como el secuestro administrativo o acto procedimental forzoso que efectúa una autoridad ejecutora en el rubro fiscal y que tiene por objeto precisar los bienes, valores o negociaciones que habrán de servir para proteger los intereses reclamados por la hacienda pública a una persona física o moral que no ha cumplido en tiempo el pago de sus obligaciones contributivas y que se ha hecho necesario requerirlas en forma coactiva para que el Estado pueda atender sus necesidades financieras. Se trata de una limitación a los intereses patrimoniales de los particulares que no han cumplido con su deber contributivo y que por mandamiento de autoridad competente se impone el derecho de propiedad sobre un bien mueble o inmueble para que temporalmente y mientras subsista el adeudo tributario no se puedan ejecutar actos de dominio sobre ellos. 1999. Clases de embargo. Hay dos tipos de embargo, el precautorio y el definitivo. En opinión de Carrasco, los embargos precautorios también podrá practicarlos la autoridad fiscal para exigir la presentación de declaraciones, avisos u otros documentos, cuando estos no hayan sido presentados por las personas físicas o morales obligadas a ello dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales respectivas.
El fundamento legal de dichos embargos precautorios lo encontramos en el artículo 41, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual precisa que aquellos podrá efectuarse respecto de bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar las declaraciones en los 3 últimos ejercicios, no atienda 3 requerimientos de la autoridad por una misma omisión en la presentación de documentos distintos a las declaraciones, no atienda un requerimiento de la autoridad por el que se le exija la presentación de declaraciones. Estos embargos quedan sin efecto al cumplir el contribuyente con el requerimiento o 2 meses después de practicados. Sin obstante el cumplimiento, las autoridades fiscales no inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. 2008. También existen otros supuestos por los que procede el embargo precautorio, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación. En este precepto también están las formalidades de dicho embargo. Se sugiere consultarlo directamente. De este, cabe subrayar lo siguiente: el embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose a las disposiciones que este código establece. Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo las disposiciones establecidas por el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables y no contravengan a lo dispuesto en este artículo. Reglas para el embargo. Las reglas para que se efectúe el embargo se contemplan en el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, el cual, a la letra, señala: artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción 1 del presente código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. En ningún caso procederá embargo de los depósitos o seguros por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversión y valores que hayan ejecutado el embargo de los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción 1 de este código, en una o más cuentas del contribuyente, deberán informarlo a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar el tercer día siguiente a la fecha en la que se haya ejecutado, señalando el número de las cuentas, así como el importe total que fue embargado. La autoridad fiscal, a su vez, deberá notificar al contribuyente de dicho embargo a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que le hubieran comunicado este. En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se realizó por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ordenará a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso a las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que correspondan, liberar la cantidad correspondiente. Las entidades o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores deberán liberar los recursos embargados en exceso a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal. 2. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener mediante la intervención de ellas los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. El embargo de bienes raíces,
de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de 2 o más oficinas del registro público que corresponda en todas ellas, se inscribirá el embargo. Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los 6 días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento. No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en términos de lo establecido en las disposiciones legales aplicables. En el momento en que se practica el embargo, puede que se designe un depositario, el cual es la persona a la cual se dejan bajo su guardia los bienes o negociaciones embargadas. Los jefes de las oficinas exactoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes deben desempeñarse como lo indica la ley. Cuando se efectúe la remoción del depósito, este deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario. El ejecutor, en el momento que se desarrolla la diligencia de embargo, podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, lo cual se hará constar en el acta de embargo. El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiera hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado. Cuando las autoridades consideran que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales, se podrá practicar la ampliación de embargo en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución. Derecho a señalar bienes embargables. Según el artículo 155 del Código multicitado, la persona con quien se entienda la diligencia de embargo tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre y cuando reúnan los requisitos de ser de fácil realización o venta, y debe seguirse el orden que establece el precepto mencionado, el cual es el siguiente. 1. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro e inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en una cuenta individual de ahorro para el retiro, hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia, y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo solo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. 2. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios, de instituciones o empresas de reconocida solvencia. 3. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 4. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá manifestar bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar 2 testigos y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se nieguen a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. Asimismo, el citado código en el artículo 156 señala que el derecho de señalar bienes que tiene el deudor se transmite al ejecutor, el cual puede señalar bienes sin sujetarse al orden del artículo 155 cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia 1. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento. 2. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale a. Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora. B. Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior. C. Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables. Inmovilización de depósitos bancarios. Un aspecto importante dentro del procedimiento administrativo de ejecución es esta figura de inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito, la cual se encuentra regulada en el artículo 156 bis, que señala: artículo 156 bis. La autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas conforme a la ley de la materia, de acuerdo con lo siguiente. 1. Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes. 2. Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén debidamente garantizados, procederá a la inmovilización en los siguientes supuestos. Inciso A. Cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes. Inciso B. Cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar insuficiente la garantía ofrecida. Inciso C. Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya efectuado la ampliación requerida por la autoridad. Inciso D. Cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de estos. Solo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios, o en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la inmovilización. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existen en las mismas. Para mayor referencia del procedimiento de estas inmovilizaciones, se recomienda remitirse al precepto anteriormente descrito. Bienes exceptuados de embargo. De igual forma, el Código Fiscal de la Federación establece cuáles son los bienes que no se pueden embargar. Se enumeran en el artículo 157. Artículo 157. Quedan exceptuados de embargo 1. El hecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. 2. Los muebles de uso indispensable del deudor y de su familia, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso se considerarán como de lujo los bienes a que se refieren las demás fracciones de este artículo cuando se utilicen por las personas que, en su caso, las propias fracciones establecen. 3. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor. 4. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados. 5.
las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes. 6. Los granos, mientras estos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre la siembra. 7. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 8. Los derechos de uso de habitación. 9. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes desde su inscripción en el registro público de la propiedad. 10. Los sueldos y salarios. 11. Las pensiones de cualquier tipo. 12. Los ejidos. 13. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Si al designarse bienes para el embargo se pusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. Embargo de créditos. Otro tema relevante dentro de la PAE es el embargo de créditos, regulado por el artículo 160 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 160. El embargo de créditos será notificado directamente por la autoridad fiscal a los deudores del embargado y se le requerirá con el objeto de que no efectúen el pago de las cantidades respectivas a este, sino a la autoridad fiscal, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el registro público que corresponda, la oficina ejecutora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los 5 días siguientes al en que surta efecto la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito. En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, el jefe de la oficina ejecutora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquel y lo hará del conocimiento del registro público que corresponda para los efectos procedentes. Del precepto anterior se observa que cuando la autoridad embarga créditos deberá notificar al deudor del contribuyente, con el propósito de que el pago del crédito se haga a la autoridad exactora y no al contribuyente, apercibida de doble pago en caso de que no obedezca. Bienes embargados por otras autoridades. Cuando los bienes señalados para la traba estuvieran ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o los interesados puedan demostrar su derecho de prelación en el cobro. Auxilio de la fuerza pública. El ejecutor, al practicar la diligencia, podrá solicitar el auxilio de la fuerza u otra fuerza pública, en el supuesto de que el deudor u otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio del contribuyente o al lugar donde se encuentran los bienes, en el supuesto de negativa de abrir las puertas en los recintos donde haya bienes embargables. El código citado en el artículo 163 establece, artículo 163, si durante el embargo la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que se presuma que existen bienes muebles embargables, el ejecutor, previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante 2 testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia. En igual forma, procederá el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquel suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuera factible romper o forzar las cerraduras, el mismo ejecutor trabará embargo en los muebles cerrados y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina extractora, donde serán abiertos en el término de 3 días por el deudor o por su representante legal, y en caso contrario por un experto designado por la propia oficina, en los términos del reglamento de este código.
Si no fuera factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de difícil transportación, el ejecutor trabará embargos sobre ellos y su contenido y lo sellará. Por su parte, se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior. Intervención. Se puede embargar diversos bienes, entre los cuales se encuentra el embargo de la negociación. Cuando se embarga la negociación, aplica la intervención. Al respecto, Fernández señala que la intervención es una medida que se da dentro del procedimiento administrativo de ejecución como forma de obtener el pago de los créditos fiscales cuando se embarguen negociaciones, caso en el cual el depositario designado tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador. Con esta medida se permite que la negociación embargada continúe funcionando y se pretende que logre cumplir con sus obligaciones fiscales. 2001. Obligaciones y facultades del interventor en cargo a la caja. Con sustento en el artículo 164 del Código citado, se señala lo siguiente. El interventor con cargo a la caja debe separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la negociación. Deberá retirar de la negociación intervenida hasta el 10% de los ingresos percibidos en efectivo mediante transferencia electrónica o depósitos a través de instituciones del sistema financiero y entregarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. Llevará el control de las operaciones, los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida, que implique retiros, traspasos, transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor, quien además llevará un control de dichos movimientos. Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictará medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlo o modificarlas. Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá a enajenar la negociación conforme al código y las demás disposiciones legales aplicables, o en su caso, procederá a solicitar ante la autoridad competente el inicio del concurso mercantil. Cuando se pretende intervenir la negociación, se puede dar el supuesto de que en caso de que esa negociación ya estuviera intervenida por mandato de otra autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será para las otras intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales. La designación o cambio de interventor se pondrá en conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones. De acuerdo con lo establecido en el precepto 171 del citado código, la intervención se levantará cuando el crédito fiscal se haya satisfecho o cuando se haya enajenado la negociación de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal. En estos casos, la oficina ejecutora comunicará el hecho al registro público que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva. Otro aspecto relevante es lo establecido en el artículo 172 del Código, el cual establece que las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida cuando lo recaudado en 3 meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte. Se observa que la intervención debe generar recaudación y en 3 meses cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, si no, la autoridad podrá enajenar la negociación a efecto de cubrir el crédito fiscal, con la excepción de las negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del año.
En el caso de las empresas dedicadas a la venta de artículos navideños, en las que por consiguiente su temporada de venta es fin de año, se aplicaría la parte final del precepto anteriormente mencionado. También existe la intervención con cargo a la administración. Es muy poco común en la práctica, por lo que no se estudiará en esta sesión. Sin embargo, se puede consultar en los artículos 166 al 169 del Código Fiscal de la Federación. Remate. Acerca de este tema, Sánchez da una definición, la cual establece que el remate está construido por un conjunto de formalidades legales de derecho público, a través de las cuales la autoridad ejecutora ordena proceder a la venta en subasta pública o fuera de ella de los bienes embargados, para que con su producto paguen las prestaciones reclamadas. 1999. Del mismo modo, Fenech considera que la enajenación forzosa es el acto central y decisivo del procedimiento de la ejecución con el fin de satisfacer la pretensión de la autoridad fiscal. Es un acto complejo con unidad de tiempo e integrado por 3 declaraciones de voluntad, que son: el órgano o su titularidad propone la venta, previo anuncio a los objetos y precio de apertura al concurrente que ofrezca el mejor precio. Los asistentes, previa constitución de un depósito, que es un tanto por ciento del precio de apertura, realizan sus ofertas, en las cuales aceptan la oferta hecha por el órgano, exigiéndose para ser válidas las que se sigan a la primera, en que el importe sea superior al anterior ofrecente. Una declaración del órgano en virtud de la cual, después de afirmar que la última oferta no ha sido mejorada, establece que es eficaz para concluir el contrato de venta, si la oferta se une al pago del precio ofrecido. La etapa del remate se puede consultar en el Código Fiscal de la Federación a partir del artículo 173. Esta fase es extensa y prevé varios supuestos, por lo que a continuación se expondrá lo establecido por dicho ordenamiento jurídico. Primeramente, es necesario especificar que toda enajenación se hará en subasta pública llevada a cabo a través de medios electrónicos desde la página del Servicio de Administración Tributaria. La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas. Bases para la enajenación de bienes embargados. La base para la enajenación de los bienes inmuebles embargados será el avalúo, y para negociaciones el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento del Código Fiscal de la Federación. En los demás casos, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del buzón tributario el avalúo practicado. Según el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de 1 año, contados a partir de la fecha en que se emitan, y deberán ser practicados por peritos valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito, corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía y empresas dedicadas a la compra-venta o subasta de bienes. El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la evaluación hecha podrán hacer valer el recurso de renovación establecido en el Código Fiscal de la Federación. Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo establecido en el Código, o al hacerlo no designen valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo 5 de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad. Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al determinado, la autoridad extractora designará dentro del término de 6 días un perito tercero evaluador. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes. Los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de 5 días si se trata de bienes muebles, 10 días si son inmuebles y 15 días cuando sean negociaciones a partir de la fecha de su aceptación. Convocatoria. Con el objeto de que el público en general tenga conocimiento de que la oficina ejecutora realizará el remate de bienes embargados, debe emitir la convocatoria.
Según el artículo 176 del citado código, el remate deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la notificación del avalúo, para que tenga verificación dentro de los 20 días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos 10 días antes del inicio del periodo señalado para el remate y se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. La convocatoria se publicará en la página electrónica de las autoridades fiscales, en la cual se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como requisitos que deberán cumplir los postores para acudir. El embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal, siempre y cuando no se finque el remate. Postura general. Es el ofrecimiento que hacen los interesados en adquirir los bienes a rematar, conforme a las formalidades legales correspondientes, la cual deberá cubrir las 2/3 partes del valor señalado como base para el remate. Carrasco 2008. Según el artículo 180 del código citado, toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir el interés fiscal. Si este es superado por la base fijada para el remate, se procederá en términos del artículo 196 del Código. Si el importe de la postura es menos el interés fiscal, se rematará de contado los bienes embargados. La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados en los casos y condiciones que establezca el reglamento del Código. El artículo 181 señala que las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica avanzada a la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate. El Servicio de Administración Tributaria mandará los mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes tendrán las características que a través de reglas de carácter general emita el citado órgano. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura, realice una transferencia electrónica de fondo equivalente cuando menos al 10% del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, y su importe se considerará como depósito para los efectos del siguiente párrafo y de los artículos 184, 185 y 186 del Código. El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo servirá de garantía para el cumplimiento de obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se hagan de los bienes rematados. Después de fincado el remate, se devolverá a los postores los fondos transferidos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de venta. Los datos que debe contener el documento digital en que se haga la postura son: personas físicas deben mencionar el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y el Registro Federal de Contribuyentes. Sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, la clave del Registro Federal de Contribuyentes en su caso y el domicilio social. La cantidad que se ofrezca, el número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegran en su caso las cantidades que se hubieran dado en depósito, la dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones, el monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya realizado. Reglas para la subasta. Las reglas para la subasta se encuentran contempladas en el artículo 183 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala: en la página electrónica de subastas del Servicio de Administración Tributaria se especificará el periodo correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción. Cada subasta tendrá una duración de 5 días que empezará a partir de las 12 horas del primer día y concluirá a las 12 horas del quinto día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo se entenderá que las 12 horas corresponde a la zona centro.
Si dentro de los 20 minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente. En este caso, y a partir de las 12 horas del día que se trate, el Servicio de Administración Tributaria concederá plazos sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el último plazo, sin que se reciba una mejor postura, se tendrá por concluido el remate. El Servicio de Administración Tributaria fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido. Una vez fincado el remate, se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos a los postores que hubieran participado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante. Si el postor en cuyo favor se finque un remate no cumple con las obligaciones contraídas, perderá el importe del depósito que haya constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato a favor del fisco federal. La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya presentado la segunda postura de compra más alta, y así sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio base de la enajenación fijada. Al segundo o siguientes postores les serán aplicables los mismos plazos para el cumplimiento de las obligaciones del postor ganador. En caso de incumplimiento de postores, se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos respectivos. Fincado el remate de bienes muebles, se aplicará el depósito constituido. Dentro de los 3 días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá entrar mediante transferencia electrónica de fondos efectuada conforme a las reglas del carácter general que al efecto expida el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. Una vez que el postor haya realizado este requisito, se citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de 3 días, entregue los comprobantes fiscales digitales por Internet de la enajenación, los cuales deberán expedirse cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere este código, apercibido de que si no lo hace, la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía. Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquiriente y conjuntamente con estos documentos los bienes que le hubiere adjudicado. Una vez adjudicados los bienes al adquiriente, éste deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición. En caso de no hacerlo, se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente. Una vez fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones, se aplicará el depósito constituido. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del remate, el postor entrará mediante transferencia electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto expide el SAT, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. Hecho el pago y designado el notario por el postor, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de 10 días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora establecerá su rebeldía. El ejecutado, aun en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos. Los bienes pasarán a ser propiedad del adquiriente, libres de gravámenes. Una vez que se haya otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquiriente. En caso de que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor, a cuyo favor se haya fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquel podrá, en un plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, requerir a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de los bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de 2 meses, contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes. Transcurrido el plazo de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de los bienes,
El importe de la postura causará abandono a favor del fisco federal dentro de 2 meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antecitado y se estará lo dispuesto en el artículo 196A del Código. En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta sección para enajenar los mismos dentro de los 15 días siguientes a aquel en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo. Adjudicación al fisco federal. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 190, establece que el fisco federal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate en los siguientes casos. 1. A falta de postores. 2. A falta de pujas. 3. En caso de posturas o pujas iguales. Según lo dispuesto por el precepto 191 del Código, cuando no haya postores o no se hayan presentado posturas legales, la autoridad se adjudicará el bien. En este caso, el valor de la adjudicación será el 60% del valor del avalúo. Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco federal podrán ser donados para obras o servicios públicos o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta. La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de adjudicación correspondiente. Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el registro público de la propiedad, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará testimonio de escritura para los efectos de inscripción en el registro. De los ingresos obtenidos por remate de bienes, disminuidos con los gastos de administración y mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de administración y mantenimiento de dichos bienes que se constituirá en la tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando se hayan rematado los bienes, la autoridad fiscal deberá reintegrar los recursos que haya obtenido de dicho fondo y de existir remanente se entregará el 5% de los ingresos obtenidos para su capitalización. Otra posibilidad dentro de este procedimiento administrativo de ejecución es que los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate en los siguientes casos. Si el embargado pone comprador antes del día que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes embargados. Se trata de bienes de fácil descomposición o deterioro o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación. Aplicación del producto de la venta. El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco se aplicará a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden. Gastos de ejecución, recargos, multas. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código. El cheque recibido por las autoridades fiscales que se ha presentado en tiempo y no se ha pagado. Abandono a favor del fisco federal. Según lo establecido en el artículo 196A del Código, causarán abandono en favor del fisco federal los bienes en los siguientes supuestos. 1. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquiriente, no se retiren del lugar en que se encuentren, dentro de 2 meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición. 2. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable que ordene la devolución de los bienes embargados
derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubiera rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de 2 meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado. 3. Se trate de bienes muebles que no hubieran sido rematados después de transcurridos 18 meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiera interpuesto ningún medio de defensa. 4. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de 2 meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición. Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. La suspensión del procedimiento administrativo de ejecución significa que la autoridad fiscal no podrá realizar actos de cobro. El artículo 144 del Código Fiscal establece que no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 30 días siguientes a la fecha en que surta efecto su notificación o de 15 días tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al Seguro Social y los créditos fiscales determinados por el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación previsto en este código, los recursos de inconformidad previstos en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o en su caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente artículo. Cuando se garantice el interés fiscal, el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal. De lo descrito en el precepto anterior, se desprende que no se ejecutarán los actos administrativos cuando se otorgue alguna de las garantías establecidas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y se cumplan los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determina un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 30 días siguientes a la fecha en que surta efecto su notificación o de 15 días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al IMSS y los créditos fiscales determinados por el Infonavit. No estará obligado a exhibir la garantía correspondiente cuando se presente recurso de revocación fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación, los recursos de inconformidad ante el IMSS o ante el Infonavit o el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa. Cierre. El procedimiento administrativo de ejecución permite a las autoridades fiscales el cobro de adeudos a cargo de los contribuyentes. Este procedimiento es el más eficaz para la obtención, por medio coactivo, de los importes no enterados por deudores fiscales. Si bien es un cobro de ejecución forzada, es decir, en el que el contribuyente esté o no esté de acuerdo, se va a ejecutar, la autoridad fiscal debe sujetar siempre su actuar a los dispositivos legales respectivos y debe cumplir ciertos requisitos para las etapas del procedimiento, respetando los derechos de los contribuyentes.